Bueno, hoy día nos corresponde la clase del día lunes 28 de septiembre, correspondiente al segundo año medio. Hoy los objetivos principales de la clase va a ser una retroalimentación, o van a realizar una retroalimentación en conjunto conmigo, de los aspectos que realizaron con la primera parte de la evaluación formativa, que correspondía a la realización de 4 tipos de ejercicio físico de la denominación de test, obviamente diagnóstico o una formación, como yo le decía, de investigación o formativa en sí, ¿ya? Eso, por ejemplo, me arrojó unos datos que obviamente ustedes, las personas que me enviaron esta evaluación formativa, se los agradezco. Como la palabra lo dice, evaluación formativa significa adquirir números o información de ustedes para que uno como profesor o como profesional en el área eh, saque conclusiones para poder realizar el día de mañana la misma evaluación de una forma, por ejemplo, calificativa o con nota ya, con un porcentaje. Además de eso, vamos a ver a grandes rasgos y una pincelada muy fácil de entender de lo que tiene que ver con el sentido de que para qué son los test y para qué nos sirve la realización o la medición de esto. Obviamente es importante que ustedes también sepan ya esta aclaración para que el día de mañana digan, ah, ya, para esto me están tratando de tomar un diagnóstico, un test, una prueba, ¿ya? Para que tengan la claridad en ese sentido. Eh, Además, como último punto y lo más importante, vamos a ver de forma teórica, el día de hoy, lo que es su primer instrumento de evaluación parcial o sumativa. Va a ser la primera calificación que van a tener en la clase o en la asignatura de educación física, ¿ya? Por eso es que es muy importante que se conecten o que se hayan conectado el día de hoy. Vamos a ver eso, ¿ya? Esta evaluación obviamente tiene un porcentaje porque es una evaluación sumativa que yo les voy a explicar un poquito más adelante para que no tengamos duda en ese sentido, ¿ya? Obviamente, si no existen dudas, consultas, algo, les voy a pedir que cada vez que yo les solicite esto, me activen el gesto de la manito, el dedito o el pulgar hacia arriba para que yo avance, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Dedito hacia arriba para que comencemos. Tengo uno, faltan muchos. Ya. La primera parte de lo que yo les decía, obviamente, de este trabajo, llamémoslo así, que estábamos visualizando, lleva, obviamente, como nombre test físico o prueba física. Ya. Esto funciona de la siguiente manera. Yo me voy a... espérenme aquí. Me voy a desconectar del video para que obviamente no haya ningún problema de interferencia o se pegue la señal. Lo importante es que se me escuche la voz. Como yo le decía, test físico o prueba física, obviamente la palabra lo dice que son como una medición. Obviamente en conceptos claros o la definición en sí, que obviamente estos test en el ámbito del deporte o la educación física son para visualizar en qué estado se encuentra un deportista o ustedes en qué situación se encuentran como estudiantes, físicamente, ¿ya? Obviamente, ¿para qué? Para poder construir una serie o establecer unas mediciones preestablecidas. ¿Qué significa preestablecidas? Que ya tengan una estandarización de que es confiable la medición que se está haciendo, ¿ya? Obviamente de aspecto físico-motriz, ¿ya? Como dice acá también, permite conocer las variables, obviamente al momento de estar entrenando y definir una posible planificación de este trabajo, ¿ya? Según nuestro autor que está señalado acá en la diapositiva, el test del inglés significa prueba o investigación, obviamente para poder tomar ciertos contenidos o habilidades o destrezas, como quieran denominarle, de cierta parte o de cierta asignatura. Estas pueden ser obviamente de manera oral, escrita o física o práctica, ya nosotros nos vamos en la parte ejercicio físico, ¿ya? ¿Para qué? Para que obviamente determinar en qué lugar o en qué ubicación o en qué estándar, tanto estadístico o matemático, se encuentran ustedes para ver las posibles particulares motoras que tienen o los aspectos personales de obviamente como señoritas y caballeros de ustedes, ¿ya? En grandes rasgos, estos test son una medición previa, obviamente, de una evaluación o de un proceso que va a comenzar o es el inicio de un proceso, ¿ya? Esto puede ser de manera teórica, como yo les decía, por ejemplo, si lo llevamos a la parte de educación física,
si llevaba un poquito nuestros recuerdos hacia atrás, cuando comenzábamos siempre una unidad, yo trataba de preguntarle, le decía, señoritas, caballeros, ¿qué conocen, por ejemplo, del handball? Y ustedes me decían, profe, el handball es esto, 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 otro. O me decían, por ejemplo, el handball es un deporte que se juega con un balón, se le da bote, y ciertos aspectos que ustedes me decían, tanto técnicos como tácticos del deporte en sí. Por ejemplo, no sé, si le preguntaba cómo se juega el voleibol, usted me decía, son 6 jugadores, obviamente existe el saque alto, el saque bajo, no sé, o ahí existen rotaciones, ¿ya? Y los aspectos más tácticos, cómo se defendía, cómo se ataca y todo ese sentido, por ahí lo trabajando. Y uno sí toma también la medición. Cuando uno hace este tipo de como diagnóstico inicial, uno dice, ah, ok, los chicos de segundo medio conocen hasta cierta característica de este deporte, entonces hay que avanzar un pasito más. Y ahí uno le empieza a profundizar los contenidos. De manera práctica, obviamente, es para ver los niveles de acciones motrices o de movimiento, tanto obviamente técnico-táctico que ustedes conocen del rendimiento en general de un deporte colectivo o individual. También las recomendaciones, obviamente, al momento de estos test tienen que ser pruebas iniciales y finales. Por ejemplo, en mi parte siempre, a mi entender, sería muy bueno realizar un test al inicio, al durante y después al finalizar un proceso, porque uno va viendo el proceso si se adquiere o no se adquiere en este sentido, ¿ya? Durante, obviamente, el mesociclo, esto significa el mesociclo, que es un plan de entrenamiento mensual, y el microciclo es un entrenamiento semanal, para que obviamente lo tengan claro, y obviamente más adelante vamos a ir detallando esto con la próxima evaluaciones que vamos a ir haciendo, ¿ya? Obviamente estas recomendaciones o este proceso de test, obviamente son para mí, por ejemplo, aspectos médicos, psicológicos, físico, técnico, táctico o teórico, lo que yo les decía. Los test engloban todo lo que puede hacer. Hay test para educación física, hay test de música, hay test de artes visuales, hay test de tecnología. Los test pueden ser utilizados en cualquier asignatura y en cualquier aspecto, como obviamente lo dice ahí. ¿Ya? Lo importante que muchas veces cuando se realizan estos test es para ver en qué, como yo le decía, por ejemplo, el test de educación física es para ver en qué condición física se encuentran ustedes o en qué parámetros están ustedes, para que nosotros después como profesionales o profesores realicemos un plan de trabajo con ustedes para aumentar o mejorar estas cualidades físicas o condiciones físicas, ¿ya? Para que tengan claro en ese sentido. No es llegar y, por ejemplo, que el profe se le ocurrió tomarme un test por tomarlo, no. No, tiene su objetivo principal, como yo les decía, que es tratar de como establecer el trabajo que vamos a hacer. De manera general, estos test, obviamente, es una valoración funcional del deportista, o sea, incompleta, y específica o especiales ya es para calcular alguna disciplina deportiva concreta. Todos los test dice sin excepción del periodo en mesociclos y microciclos, obviamente, vuelvo a reiterar, en una semana de entrenamiento o en un mes de entrenamiento, debe tener correspondiente al análisis matemático, estadístico, individual y colectivo, lo que vamos a hacer el día de hoy, con la retroalimentación de lo que están haciendo, para ver aspectos generales que van a tener, tanto como la atleta que dice acá, o ustedes como estudiantes al día de hoy. También el proceso dirigido al momento de realizar este, este test o esta planificación tiene que tener un proceso de menos a más, como siempre se le reitera. Obviamente a grandes rasgos son posibles 3 variantes principales de la aplicación de la prueba, obviamente que sea un instrumento integral, ¿ya? Que la evaluación del desarrollo, obviamente para ver hay alguna cualidad que tenga que ver con la resistencia a corredores o con lo que tenga que ver con los luchadores. Estos test siempre tienen que tener o se deben realizar de una forma con ejercicios ya determinados, ¿ya? Primero, determinar el objetivo que se persigue el entrenador o el profesor, en lo que estábamos haciendo, tener en cuenta la estandarización de la prueba, las condiciones para poder aplicar esta, lo que yo les decía, que tienen que ser eh, test o deben ser ejercicios, por ejemplo, en el área de educación física, que ustedes ya han realizado, que ustedes ya saben cómo se realizan, cuáles son los errores comunes, que evitar esos errores de postura, de ejecución, obviamente saber cómo se deben realizar de forma correcta para que tenga el día de hoy una fiabilidad del 100% o lo más cercano al 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Es muy diferente estar trabajando el día de hoy con estos tests que estarlo haciendo, por ejemplo, de manera
práctica en el colegio. O sea, años anteriores las mediciones las hacíamos de manera presencial y yo los miraba, los observaba y les iba explicando todo en general. El día de hoy hay que tratar de evitar las errores lo mayor posible, así que por eso es que se tratan de realizar test o pruebas que ya estén en su conocimiento de cómo se realiza. ¿Ya? Obviamente, como dice aquí, el atleta o el estudiante debe tener dominio de la forma de aplicar la prueba. Obviamente, si ustedes, yo les digo, realicen un squat jam con salto hacia adelante, o ahora mismo ustedes se pueden estar preguntando qué es un squat jam, y uno ahí le hace el squat jam, que es hacer una inclinación o hacer una flexión de rodilla y saltar hacia adelante, ¿ya? Por ejemplo, de manera más teórica, llamémosla así, ¿ya? Lo más importante llega hasta este momento, que tiene que ver con el sentido de los datos que están aquí. Hasta el momento, que según lo conversado, ¿hay alguna duda, consulta, algo? Si la tienen, me la hacen saber, activan su micrófono, me preguntan, profe, ¿qué es esto? O a través del chat, ¿ya? Si es que no, obviamente esperamos un par de segunditos y continuamos con lo que sale acá. Yo le solicité en el correo que usted descargara esta información porque es suya, o en conjunto como curso, y también la otra parte que vamos a venir ahora que tiene que ver con su calificación de manera sumativa de un proceso que estamos haciendo, ¿ya? Según los datos que ustedes me arrojaron, estos son datos promedio de obviamente las cantidades mínimas y máximas que yo pude observar en sus instrumentos o los test de evaluación formativa de aquellas personas que me lo enviaron, ¿ya? Para que tengan claridad en ese sentido. Las pruebas fueron abdominales, flexiones de brazo, burpee y plancha con alcance, ¿ya? Por ejemplo, los abdominales, la frecuencia cardíaca de inicio, o sea, la medición de sus pulsaciones, la parte más baja fueron 70 y la de término, después de la realización del abdominal o de la prueba, fueron 150. La cantidad de repeticiones entre promedio, si alguien sale de la norma, obviamente es esto un aproximado y un promedio como curso. Está entre las 15 y las 35, 15 como mínimo o las 35 como máximo. La intensidad que ustedes le agregaron o adquirieron o incorporaron en el test dice que están dentro de un 70 y un 90% de esta exigencia. También, obviamente, en todos los test fueron realizados en la casa de manera global. Después tenemos lo que fueron las flexiones de brazo, que fueron 75 el mínimo, 140 entre 10 y 20 repeticiones, entre un 50% y un 90% de intensidad que ustedes pueden haber sentido. Después tenemos el burpee, que fue lo mismo, las pulsaciones bajas, 70, 160 la máxima, ¿ya? Es uno de los ejercicios junto con la plancha de alcance, con alcance, que fue el aumento significativo de su frecuencia cardíaca entre 10 a 25 repeticiones, lo mismo la intensidad entre 70 y 90. Y último test o ejercicio fue la plancha con alcance, que fueron 60 las pulsaciones antes de realizarla, después fueron 170 después de la finalización inmediata de este test, y entre 10 a 30 repeticiones, ¿ya? Por ejemplo, si nos preguntamos en qué rango nos encontramos nosotros, obviamente aquí hay una particularidad de la tabla que yo les estoy mostrando. Primero, nosotros realizamos estas rutinas de ejercicio o estos test o este test físico que yo les solicité a ustedes de manera domiciliaria en 30 segundos, o sea, realizaron en 30 segundos entre 15 a 35 repeticiones entre 10 y 20 y sucesivamente, ¿ya? Esta tabla que está acá está conforme o está realizada según la edad de ustedes, entre 15 y 16 años, y obviamente de manera mixta, ¿ya? Lo que tiene que ser con la realización de los abdominales, pero en un minuto, ¿ya? Esta tabla es de un minuto y nosotros solamente realizamos 30 segundos, para que quede claro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros en 30 segundos realizamos 35 repeticiones como máximo, que fue el número más alto en 30 segundos. ¿Qué quiere decir? Que estos números tenemos que dividirlo en la mitad, o sea, entre 0 y 15 es malo y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que excelente tiene que ser más de 30. Nosotros estamos en una etapa entre normal a excelente, ¿ya? Este rango de malo, por lo menos como curso, encontré que no están en ese rango, pero sí está entre lo normal y obviamente hacia arriba, que eso es muy bueno, ¿ya? Después tenemos lo que son las flexiones de brazo. Las flexiones de brazo dice que fueron entre 10 y 20 flexiones en 30 segundos. Si nos vamos a visualizar su edad, que puede ser estos dos parámetros, nos podemos dar cuenta que entre masculino y femenino nos encontramos con la serie de criterios entre muy bueno
bueno, normal, bajo y muy bajo, ¿ya? Ahí nos podemos dar cuenta que tenemos lo que vendría siendo en el sentido de, en un minuto, no vuelvo a reiterar, esta tabla está creada o estandarizada a un minuto de flexiones de brazos. Entonces, nuevamente volvemos a dividir nuestros resultados que arrojamos y estamos hablando que entre 15 y 16 años, para que esté muy bueno, debería ser alrededor entre más de 15 a 18 repeticiones en 30 segundos, ¿ya? Y la señorita entre más de 10 a 12 repeticiones para poder estar en el rango excelente y así sucesivamente hacia abajo. Lo mismo acá abajo, más de 20 si es que tengo más de 17 años. Lo que podemos ver que estamos bien, que estamos dentro del rango nuevamente entre bueno y muy bueno, que eso es bastante agradable o normal hacia adelante, que aunque la dificultad que no estemos realizando clases constantemente, significa que tenemos una actividad física, una condición física que se ha ido manteniendo, ¿ya? A grandes rasgos. El burpee, lo mismo. Esto es una medición de cómo se va realizando. También tiene una pequeña tabla de acá y la medición de la misma manera acá. Obviamente, de un minuto nuevamente esta tabla o esta medición que se encuentran en ambos lados y nosotros tenemos que llevarlo a la mitad. O sea, 30 segundos. Si fuera más de 30 burpees, estaríamos en el rango de los excelentes. Vamos a ver la tabla de burpee que ustedes realizaron, entre 10 a 25 repeticiones. Quiere decir que no estamos en el rango de entre normal y muy bueno. Igual, vuelvo a reiterar, estamos bien dentro de la tabla. La plancha con alcance, lo mismo. Si se dan cuenta, las tablas son casi las mismas cantidades de repeticiones porque son obviamente estandarizadas por la edad y también el tema de manera generalizada con ustedes con la plancha con alcance. Nuevamente, una tabla de un minuto y lo llevamos a 30 segundos. La tabla me dice que la plancha con alcance, lo máximo que realizaron fueron 30 repeticiones de manera alternada, ¿ya? De manera como media o sacando la media, un porcentaje medio de la realización. O sea, estamos, vuelva nuevamente, están como curso entre lo bueno y excelente, que eso es bastante agradable y deja mucho al parecer. Ya. Señoritas, caballeros, dudas, consultas hasta aquí con el tema de la presentación de los test y la retroalimentación. Si es que no tuvieran dudas, vuelvo a reiterar que necesito que me coloquen el gesto de la manito o del pulgar hacia arriba de aprobación para pasar al siguiente, eh, a la siguiente presentación o al siguiente documento. ¿Ya? Necesito que todos me coloquen la manito, porque si uno no la coloca, voy a tener que nuevamente preguntarle de manera personal por qué que no entendió o nada. ¿Ya? Bien, me faltan 3 personas, ¿ya? Ya. Seba, tú tienes, está Sebastián Cárdenas, ¿tienes alguna consulta o algo? ¿Tienes tu manito levantada? Sebastián. No, profe, ya, entonces baja tu manito, porfa. Después tengo a Nicolás Pérez igual. ¿Alguna duda, consulta? Nicolás. Ah, ya. Aquí, mister. Completa. El tema de, sí, con el tema de la guía es entonces que completarlo con los ejercicios, por lo que entendí, ¿cierto? Ahora vamos para allá. Ahora les voy a Ah, ya. explicar para que tengan todas las dudas. Vamos a responder todas las dudas el día de hoy para que nos quede con claridad lo siguiente. Ya, chiquillos, señoritas, ahora vamos a la parte importante de ya lo que realizamos. Antes de comenzar eso, les quiero decir lo siguiente. Este trabajo de este test físico que fue solicitado con ustedes, obviamente aquellas personas que puedan realizar de manera práctica esta evaluación, lo más probable es que esta evaluación se pueda tomar, no sé, un ejemplo, se pueda tomar uno de aquellos conceptos o uno de esos 4 ejercicios y se haga una medición a distancia o con ustedes. Por ejemplo, puede ser que yo les pida hacer abdominales en un minuto, 50 abdominales, y usted tenga que grabar un minuto realizando esa rutina de ejercicio en su casa y enviármela a mí para que después la tengamos la evaluación y lo estandarice en ese sentido. Es un ejemplo, ¿ya? Hasta el día de hoy, la primera evaluación que tenemos es la que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con una unidad de entrenamiento? Obviamente, de manera para recordar lo que es una unidad de entrenamiento, es una clase o una realización de estos ejercicios que ustedes
deben realizar, ¿ya? Primero, evaluación sumativa. ¿Qué quiere decir? Que ya esta guía o este trabajo ya es con nota, ¿ya? Ya tiene asignado un porcentaje que es un 20% del 100% de su evaluación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ya ustedes al realizar esta evaluación, a enviarme esta evaluación, y al yo calificarlos o agregarle una nota según los criterios que más abajo vamos a detallar o vamos a ver, usted ya tendrá un 20% del 100% de su nota como educación física, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, al principio de año cuando comenzamos a trabajar estos aspectos, esta guía o este trabajo ya lo habíamos hecho. Cuando yo les dije un día, chiquillos, vamos a trabajar a distancia de manera formativa, me van a crear una sesión de entrenamiento o una unidad de entrenamiento en su casa de manera domiciliaria. Quiero dejar algo claro aquí en la siguiente forma. Uno como profesor, cuando le envía este material y se trabaja, por ejemplo, con las clases prácticas, uno desearía que usted también lo siga trabajando de forma constante en sus hogares, dentro de la disponibilidad de su tiempo, ¿ya? Si usted me envía el día de mañana esta actividad realizada o esta unidad de entrenamiento o esta sesión de entrenamiento o estos ejercicios, para mí los voy a dar como que usted lo realizó en su casa, ¿ya? Siendo, no lo voy a colocar en duda que, por ejemplo, lo hizo o no lo hizo. No, usted si lo envía es porque lo hizo, ¿ya? Independiente si usted lo hizo de manera teórica. ¿A qué me refiero? Que solamente rellenó esto, cumplió con todos los criterios, con todos los parámetros de la pauta de evaluación y me lo envió, ¿ya? Si usted lo envió, cumplió. Y eso es lo que yo, obviamente, quedo con eso. No les voy a consultar o no me voy a preguntarle de manera independiente, oye, tú lo hiciste, ¿cómo? No, nada de eso. Yo me quedo con lo que ustedes están realizando el día de hoy, para que queden claros. Idealmente, nos encantaría que la realización de estas rutinas de ejercicio fuera de manera constante, que tuvieran una estructura ustedes de, por ejemplo, aunque sea de movimientos articulares, aunque sea de ejercicios que sean de, no sé, ejercicios que sean de pausa activa en sus casas para poder generar actividad física, pero obviamente eso de manera independiente. Si usted me dice, profe, yo lo hice, yo me quedo con esa palabra, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. Así que no va a haber un cuestionamiento en ese tema, así que para que estén claros si es que alguien tuviera la duda antes de comenzar. Entonces, dice una ficha de unidad de entrenamiento, obviamente de su curso, y aquí lo más importante, esta es la fecha de entrega, ¿ya? Para que tengan claro en ese sentido. El día de hoy, si ustedes se pudieron dar cuenta, en el correo que yo le envié la información de la clase el día de hoy, es un correo muy diferente al que yo le envié constantemente durante estos procesos anteriores. Hasta el momento necesito que, si es que llegaran a enviarme esto lo antes posible, que me lo reenvíen a ese correo, ¿ya? Al que yo le envié la información hoy día, que es de alvarez@gmail.com, ¿ya? Para que tengan claro el envío de estos documentos o de esta evaluación. Entonces, en el correo electrónico también está detallado dónde sale esto. Lo importante sería que lo remarque como favorito o como importante dentro de su papel, dentro de su panel de correo electrónico para que usted después no se les pierda el documento cuando lo necesite utilizar, ¿ya? Entonces, teniendo claro eso, obviamente dice fecha máxima o fecha máxima de envío vendría siendo, por ejemplo, o de entrega el jueves 8 de octubre. Profe, yo se lo puedo entregar este viernes, ningún inconveniente. Usted me lo envía cuando lo tenga listo. La fecha 8 de octubre es como una fecha máxima de entrega. ¿Por qué el jueves 8? Porque nosotros después volvemos a retomar o volvemos a tener nuestras clases prácticas hasta la próxima semana, el día viernes 8, o sea, viernes 9. Entonces, cualquier duda, consulta, obviamente la trataremos de acordar ahí, pero obviamente el día de hoy yo creo que va a quedar suficientemente claro y no va a haber ninguna duda ni consulta con este tema, ¿ya? Entonces, voy a la parte principal que tiene que ver con cómo se realiza esta actividad. Primero, obviamente, lo más importante de todo es agregar el nombre correspondiente a ustedes, ¿ya? Esto es importante porque obviamente usted me puede enviar un correo con su correo personal, pero yo descargo los documentos y después yo visualizo los documentos desde de mi carpeta de descarga, así para que queden claros en ese sentido. Y lo más importante, perdón, este va acá, aquí.
Ahí va el nombre, ¿ya? Entonces lo primero que hace es eso. Número de sesión, 01, o si usted desea, le coloco con palabras, ¿ya? 1. FCI significa frecuencia cardíaca de inicio. FCD, frecuencia cardíaca en el desarrollo, y FCT, frecuencia cardíaca de término. ¿Qué quiere decir? Que aquí FCI sería su primera frecuencia. Luego vendría siendo la de acá, FCD, ¿ya? Y luego al final de acá, que vendría siendo FCT, frecuencia cardíaca térmica. Entonces, primer punto, frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, no se olviden que para medir estas frecuencias cardíacas me debo tomar las pulsaciones, obviamente de la forma como lo hemos hecho de manera práctica en las clases. Con mis dos deditos busco la pulsación que se produce tanto en mi cuello o entre mi muñeca, entre mi huesito, el radio y el cúbito. Cada pulsación significa un latido y eso tienen que sumarlo. Idealmente, sumen durante 6 segundos, obviamente de manera diferenciada. Con un teléfono, con un cronómetro, toman los 6 segundos y comienzan a contar. No cuenten mentalmente las pulsaciones y los segundos, porque se van a confundir y muchas veces no son de manera más real, ¿ya? Sino que utilice una aplicación o algo, o su cronómetro, o un tiempo, un reloj de pared, como lo que usted quiera, pero que tome los 6 segundos exactos. Los toma, por ejemplo, en estos 6 segundos me dieron 6 pulsaciones. Esas 6 o ese número lo multiplico por 10, porque obviamente tengo que sacar mi frecuencia cardíaca o mis latidos o mis pulsaciones durante un minuto, y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, vuelvo a reiterar, cuento, me dieron, por ejemplo, 6 en 6 segundos. Lo multiplico por 10 y me da 60. Entonces, coloco 60 ahí y 60 acá, ¿ya? Esta frecuencia cardíaca de inicio siempre se debe hacer antes del inicio de la actividad, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. Luego, realizo eso, mi edad, por ejemplo, la edad que ustedes tienen que estar entre los 15 a los, por ejemplo, 15 años coloquial. 15 años. El curso, obviamente, segundo medio. El lugar de entrenamiento, perdón, el deporte o actividad, le colocan acá abajo actividad domiciliaria. Por ejemplo, profe, yo estoy con una rutina de ejercicio que me tiene un profesor, no sé, de algún deporte específico, lo estoy realizando en mi casa, ok. Incorpórela ahí y nada más que eso. Ya no hay ninguna dificultad. También, alguna clase, alguna realización o alguna clase que nosotros hemos realizado anteriormente que esté cargada en la página o en el canal del colegio, la vuelve a visualizar, la realiza y vuelve a colocar los aspectos que se van a solicitar ahí, ¿ya? Para que tengan claro en ese sentido. Si está trabajando con alguna actividad que tiene que ver con algún kinesiólogo, que están realizando también ejercicios para recuperar algún tipo de lesión, también lo puede incorporar ahí. Lo importante es que tenga los criterios que obviamente están en la parte inferior. Por eso que yo le decía que se completen con esa parte. Lugar de entrenamiento, por ejemplo, su casa. Listo. Los materiales, ¿qué materiales? Por ejemplo, si va a utilizar una colchoneta, o si no tiene una colchoneta, obviamente si coloca, por ejemplo, alguna frazada doble para amortiguar el impacto o el trabajo, que sea cómodo, igual le coloca colchoneta, ¿ya? No coloque botellas de agua ni toallas, no, porque esos son tipos de uso, ¿no? ¿Ya? Pero estos son materiales que obviamente usted ahí va a incorporar. Objetivo principal de la unidad de entrenamiento, usted le coloca realización de ejercicios realización de ejercicios domiciliarios, por ejemplo, ¿ya? Se coloca en esa parte de ahí. Luego nos vamos a la parte principal o importante de esto. Yo lo que les decía, por ejemplo, es la parte de acá. Para comenzar a preparar o a rellenar estas partes que dice calentamiento o etapas, trabajo principal y vuelta a la calma, tenemos la pauta de evaluación que se encuentra más acá abajito. Por ejemplo, dice que en el calentamiento, primero,
los dos criterios o los descriptores para poder tener logrado, medianamente logrado o no logrado. Si tiene logrado son 3 puntos, medianamente logrado 2 y no logrado 0, ¿ya? Eso después esta pauta es con la que yo voy a hacer la medición y los voy a visualizar su unidad de entrenamiento para después agregarle una nota, según los puntajes que tengan acá, y yo les voy a agregar la nota, y si es que alguien, por ejemplo, tiene un 7, obviamente les voy a colocar, alcanza el puntaje máximo, bien realizado, y si por ejemplo tiene 16 puntos o una nota que tenga, yo les voy a incorporar por qué tuvieron esa nota y por qué no tuvieron un 7, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. Entonces, por ejemplo, dice, calentamiento, cumple con las características principales del objetivo principal de una unidad de entrenamiento. Estas prepara la musculatura para el ejercicio físico. Primero, uno, se le hace recuerdo que el calentamiento es una etapa principal que nosotros hemos visto de manera teórica anteriormente para preparar nuestro organismo para la realización de actividad física de una intensidad mayor. Entonces, lo primero, son 3 etapas, obviamente, lo primero son movimientos articulares o entrada en calor, luego son ejercicios específicos de una intensidad que se les recuerda, que es hasta un 70% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Y luego tenemos lo que viene siendo el trabajo de elongación o estiramiento para ya preparar lo que viene siendo nuestro trabajo principal. Entonces, primera parte, para cumplir con el primer criterio que dice de forma objetiva y principal el trabajo de un calentamiento, lo primero que tengo que hacer son movimientos articulares. Ok, tengo los movimientos articulares y voy a agregar que lo voy a realizar entre 5 a 8 minutos. Ok, listo. ¿Ya? Primera parte lo tengo realizado. Después me voy a la siguiente parte que vendría siendo lo que corresponde. Tengo mi movimiento articular, tengo la primera etapa realizada, la segunda, no sé, ejercicios de calentamiento, colocan por ejemplo uno, realización de trote continuo en la posición. Le colocan, no sé, 5 minutos. Desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, lo mismo que hemos trabajado en las clases anteriores, ¿ya? Por ejemplo, segundo punto, usted tiene una cuerda y quiere trabajar cuerda, entonces va a colocar saltar la cuerda, ¿ya? Con pies juntos, por ejemplo. Entonces usted incorpora ahí que va a realizar este trabajo durante otros 5 minutos. Ya. Entonces, si vamos sumando, ya tenemos alrededor de entre 15 minutos trabajados y nos vamos ya, por ejemplo, al siguiente ejercicio que viene siendo elongación o estiramiento. Usted agrega ahí que va a ser entre 5 a 8 minutos nuevamente y lo realiza. Ahí tenemos ya la realización de una manera confiable y de manera segura un calentamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cumple con las características principales del objetivo principal de la unidad de entrenamiento para preparar la musculatura para nuestro trabajo físico, sí, lo cumple. Entonces ya tenemos 3 puntos. Luego después dice, la parte del calentamiento, realiza ejercicios adecuados para la fase de calentamiento para evitar lesiones físicas musculoesqueléticas también, porque está trabajando un calentamiento objetivo y está trabajando las etapas correspondientes a lo que se solicita un calentamiento para que sea de forma consciente y segura, ¿ya? Entonces, ¿qué nos estaría faltando aquí? Solamente el llenar la tablita que vendría siendo la intensidad del ejercicio. ¿Cómo refiero a la intensidad? Obviamente, según la intensidad de percepción que yo tengo. Le escribo lo siguiente. Les recuerdo que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima son 220 pulsaciones, perdón, 220 pulsaciones menos la edad de ustedes. Por ejemplo, es igual. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen 15 años, por ejemplo, 220 menos 15 años
es igual 205 pulsaciones o 205 de frecuencia cardíaca máxima. Quiere decir que esa es su frecuencia cardíaca máxima que ustedes tienen a la edad. Obviamente, mientras uno vaya aumentando su edad, su frecuencia cardíaca va disminuyendo. Y esto vendría siendo equivalente al 100%, ¿ya? De su frecuencia cardíaca máxima o de intensidad. ¿Qué es lo que venimos haciendo ahora entonces? Vamos a tener que ir trabajando según la intensidad que se va a ir viendo en ese sentido. Ejemplo, si está en la etapa del calentamiento y al finalizar usted nuevamente se toma la frecuencia cardíaca y le arroja, por ejemplo, 15 latidos en un minuto, son 150, por ejemplo. Son 150 latidos o pulsaciones. Y usted obviamente calcula más o menos a lo que corresponde a eso. 150, ¿cuánto equivale los 150 a los 205? Vendría siendo entre un 60% a un 70%, por ejemplo, ¿ya? Los 205, o si varía, por ejemplo, usted tiene 16 años, baja a 204, si tiene 17 a 203, no va a variar mucho en esta intensidad acá, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. No va a variar un latido o una frecuencia más o un número más, no le va a variar mucho, va a ser la variación entre, no sé, pues 65 o 66% de exigencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos 205 frecuencia cardíaca máxima como su 100% de ustedes, quiere decir que si yo tengo 60 latidos de inicio y quiero sacar más o menos el porcentaje así al ojo sin calculadora, la mitad de esto vendrían siendo, el 50% de ustedes vendrían siendo 102 a 103 latidos, ¿ya? Por minuto, el 50% de intensidad. Y los 60 vendrían siendo alrededor entre 25, esto vendría siendo alrededor entre 25% a 30%, ¿ya? De su frecuencia cardíaca máxima. ¿Se me va entendiendo esto? Necesito que si alguien no entienda, me pregunta, profe, no entendí, no capté muy bien esa idea. Ya, bien, se entendió. Entonces, vuelvo a reiterar, obviamente esto es el cálculo. Si ustedes tienen 205 pulsaciones, esa es su frecuencia cardíaca máxima, el 100%. Entonces, cuando yo les pregunto acá, ¿cuál es la intensidad del ejercicio? Ustedes tienen que colocar entre 60, 70 o según la intensidad que ustedes van a ir midiendo o van a ir tomando más o menos según sus ejercicios, ¿ya? Luego, tenemos esta parte de acá, y también, por ejemplo, le colocamos porcentaje y también le vamos a agregar según la intensidad del ejercicio, si es baja, media o alta, ¿ya? Por ejemplo, ustedes me dicen, ¿sabe qué? Trabajé entre el 60 y 70, creo que fue media. Ok, listo. Ya llenó todo el cuadro y está correspondiendo. Entonces, después de esto, ¿cuándo hago el llenado de la frecuencia cardíaca al desarrollo? En la etapa media o a la mitad de la realización del ejercicio. Por ejemplo, después de realizar la etapa de calentamiento, me voy a ver el objetivo principal, que el objetivo principal viene siendo trabajo principal, ¿ya? Entonces, establece los tiempos e intensidades a trabajar de manera consciente, considerando el objetivo principal, obviamente. ¿Cuál es su objetivo principal? Mi objetivo principal es el trabajo, perdón, trabajo domiciliario, ya. Trabajo domiciliario. ¿De qué? De actividad física. Listo. Ese es su objetivo principal. Entonces, el objetivo principal es realizar una rutina de ejercicio simple, no muy complejo, que me sirvan para romper la estructura que muchas veces llevamos diariamente y me sirve para realizar actividad física en mi casa. ¿Ya? Entonces, tengo mi objetivo. El segundo criterio dice, describe de manera clara los ejercicios físicos trabajados orientados al objetivo deportivo a alcanzar o al objetivo principal que usted quiere. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a dejar para después. Ustedes me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo voy a hacer la misma rutina de ejercicio que hicimos un día en clase. Ya. Entonces, me voy a ir a mi página voy a ir a la página de YouTube, voy a ver la clase de educación física del segundo medio y voy a tomar cualquiera de las clases prácticas. Entonces, por ejemplo, después que hicimos el calentamiento, realizamos rutina de ejercicio
rutina de ejercicio. Ok, entonces, el primer ejercicio que realizamos fue flexiones de brazo con apoyo de rodilla. Ok, entonces ustedes me dicen que va a realizar o realizó, como quiera la palabra que identifica, como lo que estamos haciendo, o usted va a realizar, por ejemplo, 30 R, que significa 30 repeticiones. Si usted le quiere colocar la palabra completa, lo realiza, pero si lo quiere abreviar, igual. 30 repeticiones por dos, perdón, dos series. ¿Ya? ¿Qué significa? Que vamos a realizar una serie de 30 repeticiones y luego otra serie. Ok, el segundo ejercicio que va a realizar van a ser abdominales cortos con impulso de brazo, por ejemplo. Ok, y usted me dice que esto lo va a realizar en 35 repeticiones en dos series. Ok. Tercer ejercicio, eh, por ejemplo, ya, burpe, me dice que va a realizar burpe en 20 repeticiones por dos series. Ok, 20 repeticiones por dos series. Cuarto ejercicio, va a realizar, por ejemplo, salto, pie junto, adelante y atrás. Y, por ejemplo, usted me dice que ahora lo va a realizar por 1 minuto. Ese trabajo en dos series. Y el último ejercicio, por ejemplo, usted le va a agregar que va a realizar, no sé, trabajo de dorsales. Dorsales va a realizar 30 repeticiones en dos series. Ok. Tenemos ya lo que vendría siendo, obviamente, mi rutina de ejercicio establecida. Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Por ejemplo, a ver, Nico Pérez, ¿qué me estaría faltando aquí? ¿Qué crees tú que podría faltarnos? Am, sería algún tipo de ejercicio más largo, No, posiblemente, ¿o no? sí, también No. podría ser, pero por ejemplo, ya tenemos nuestros ejercicios listos. O sea, tú decides, voy a hacer 5 ejercicios. Esos 5 ejercicios están ahí. ¿Qué me falta ahí Ya. para poder realizarlo? ¿Qué crees tú que podría faltar? ¿El espacio podría ser? Sí, también el espacio. Pero otro punto, a ver, ¿qué es lo que no hemos, lo que yo no he puesto todavía ahí? Bueno, uno también puede ser la intensidad y lo más importante, ¿vamos a realizar los ejercicios de una o vamos a Ah, por tiempo. por tiempo, Por- ¿cierto? Y por ejemplo, cuando yo les digo ya, ahora ustedes van a tomarse una qué? Una un pausa, ¿cierto? descanso. Exactamente, un descanso. Bien, Nico. ¿Qué nos falta? La intensidad obviamente la vamos a ver ahora, pero nos falta lo más importante, establecer las pausas o los tiempos de recuperación de las series y de los ejercicios uno con otro. Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen, voy a realizar toda esta rutina de ejercicio de esta forma, está bien escrito. Muy bien. Está descrito de forma coherente. Por ejemplo, si yo leo, dice flexiones de brazo con apoyo rodilla, ok, ya sé que van a hacer este ejercicio. Si digo abdominales cortos con impulso de brazo, ok, ya sé que van a hacer, y así sucesivamente. Tengo claro la descripción, cumplen con uno de los criterios. Pero me falta lo más importante, porque si ustedes me colocan solamente eso, yo voy a decir entonces los chicos están trabajando sin descanso, ¿ya? Y es uno de los puntos importantes que te comenta acá abajo, la intensidad del ejercicio y los tiempos, establecer tiempos. ¿Qué quiere decir? Ya establecieron sus tiempos de los ejercicios y ahora nos faltaría describir cómo vamos a tomar este trabajo, en qué sentido, de la siguiente forma. Ustedes, si por ejemplo toman este ejercicio, me dirían, ya tengo mis 5 ejercicios, voy a realizar 2 series, o sea, voy a repetir 2 veces cada uno de estos ejercicios. Voy a realizar, primero, uno, pausa entre ejercicios, por ejemplo, que
entre cuando termine el ejercicio 1, cuánto voy a descansar para hacer el ejercicio 2. Por ejemplo, usted me dice que van a ser de 30 a 40 segundos. Ok, listo. La pausa entre ejercicios. Entonces, si yo leo esto, digo, los chicos están tomando, van a hacer el primer ejercicio, después van a descansar de 30 a 40 segundos y van a comenzar a hacer el trabajo el segundo y así sucesivamente hasta llegar al quinto. Cuando lleguen al quinto y finalicen el quinto, significa que nuevamente tienen que volver al 1, ¿ya? Porque van a hacer la segunda serie. Entonces, ¿qué es lo que van a colocar ahí? Pausa entre series significaría que la pausa entre series va a ser, por ejemplo, entre 2 a 3 minutos. Ok, listo. Con esto, ustedes ya tienen completo todo lo que viene siendo la estructura de un ejercicio o del objetivo principal o del trabajo principal de su unidad de entrenamiento. ¿Ya? Ahora, si yo vuelvo a reiterar y vuelvo a leer la parte inferior que me preguntaba, ¿establece los tiempos e intensidad de trabajar de manera consciente considerando el objetivo principal? Sí, porque son ejercicios domiciliarios, tiene tiempos, tienen pausas y tienen recuperaciones coherentes al ejercicio. Fuera diferente que si el objetivo, por ejemplo, fuera entrenar, no sé, tácticas de juego en el voleibol. Yo tengo que ocupar un espacio adecuado para poder hacer eso en un gimnasio o en todo eso. No puedo hacerlo de manera domiciliaria. Si coloco los de ejercicio, no está conforme o no va coherente con el objetivo principal, entonces estaría malo. Hasta el momento lo que estamos haciendo aquí está bien, es lo que se solicita y lo que se está solicitando en el criterio. Entonces, como profesor voy a visualizar eso y decir, ok, nuevamente cumplió los dos criterios del objetivo principal. Ok, ahora tengo 3, 6, 9, 12. Llevo 12 puntos ahí y vengo a visualizar. Ya en la mitad del ejercicio ya tengo una nota mínima de un 3,5. Si es que el resto no lo completo. ¿Ya? Aquí después la Fernanda me decía un tema de la intensidad. ¿Cómo saco esta frecuencia cardíaca de desarrollo? Usted la frecuencia cardíaca del desarrollo, por ejemplo, si trabaja con series, en 2 series, la trabaja cuando tome o se toma la pulsación luego que finalice el quinto ejercicio y esté entre la pausa entre series. Por ejemplo, termina su quinto ejercicio y de forma inmediata comienza a contar y comienza a monitorear el cronómetro y comienza a contar. 1, 2, 3, bla, bla. Por ejemplo, me dio 18 repeticiones, lo sumo por 10, o lo multiplico por 10, perdón, y me da 180 pulsaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que aquí voy nuevamente a mi trabajo de intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi máximo, mi frecuencia cardíaca máxima, con la edad que yo tengo, son 205, que vendrá siendo el 100%, calculo estas 205, que es el 100, y le saco las 180 que para ver qué intensidad de ejercicio es. Por ejemplo, 180 significaría que estoy trabajando entre un 70 a un 80% de intensidad. ¿Ya? Así lo estoy haciendo al ojo solamente. Si usted ocupa una calculadora y se da cuenta que es un 73, 74%, lo incorpora ahí. Pero obviamente para ver establecer eso. Y me doy cuenta que, por ejemplo, que igual fue una pulsación o se elevaron bastante mis pulsaciones y según mi intensidad o mi percepción de esfuerzo, me puedo dar cuenta que este fue un trabajo que a mí me tomó entre media y alta. O sea, intensidad entre media y alta, que fue lo que ustedes tomaron. Si ustedes, por ejemplo, dicen que es alta, es alta. Si es media, es media. ¿Ya? Tengan ojo con ese tema. Lo más importante, si es que se llegaran ya, ¿cómo se saca el porcentaje? Ya. ¿Cómo se saca el porcentaje? Ustedes son 220 pulsaciones. Son 220 pulsaciones máximas que nosotros tenemos en un minuto, ¿ya? Ese vendría siendo, obviamente, la frecuencia cardíaca máxima para calcularlo. Son 220 menos la edad de ustedes, ¿ya? Ejemplo, tienen 15 años. 15 menos 220 son 205. Ese 205, ese número vendría siendo su frecuencia cardíaca máxima de ustedes. Por ejemplo, yo tengo 32 años.
es mucho menor, entonces yo 220 le resto los 32 años y mi frecuencia cardíaca va a ser mucho menor a las 205 que ustedes tienen. Y ese vendría siendo mi 100%. Ustedes, este es su 100%, ¿cierto? Entonces, según este 100%, estas 205 pulsaciones, que si ustedes tienen 15 años son 205, si tienen 16, 204, y si tienen 17 son 203. Entre el 203 y el 205 son una variación muy poco, muy milimétrica, entonces no es tanto si los números no calzan al conforme 100%. ¿Qué quiere decir? Que yo de estas 205 son mis pulsaciones como máxima del 100% de intensidad de frecuencia cardíaca máxima, y tuve yo en mi frecuencia 180 aquí. Ahora tengo que sacarle a esos 180, ¿cuál de, de estas 205 equivale a eso? Según, según mi pensamiento, de manera así como para avanzar, vendrían siendo estas 180 entre un 70 y un 80% de intensidad. Por ejemplo, si ustedes quieren calcularlo de forma más directa, obviamente hasta 205 tienen que sacarle cuánto equivale la 180 a la 205 en la regla de 3, ¿ya? Obviamente para poder sacar porcentajes. En la calculadora del teléfono igual se puede trabajar de esa forma, para que tengan claro en ese sentido. No tiene ninguna complejidad. Quiero dejar algo muy claro con esto. Si es que llegara usted a equivocarse en el sentido de que no entendió muy bien cómo hacer este trabajo porque estamos recién introduciendo en un poquito más complejo con números, y usted, en vez de colocarme, por ejemplo, que usted me coloca 180, y yo sé que son 205 su frecuencia cardíaca máxima, y usted en vez de colocarme este porcentaje, usted me coloca, por ejemplo, no sé, 20% a 80%, por ejemplo, lo voy a encontrar bueno igual, ¿ya? No se preocupe. O si no coloca los porcentajes, por esta vez no hay ningún inconveniente tampoco. Lo que me interesa que sí o sí usted coloque son la percepción que usted tiene al esfuerzo o al ejercicio. Por ejemplo, media, alta o baja, según lo que usted vaya trabajando. Si aquellos quieren incorporar este porcentaje, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque esto va a ser el pie inicial de lo que va a ser el próximo trabajo. Porque el próximo trabajo, lo más probable es que vamos a comenzar a trabajar directamente con este porcentaje o con esta tabla de trabajo que tenemos acá. Ya. También dejar un punto importante que tiene que ver con aquellas personas que tienen licencia médica o tienen dificultades con realización de actividad física al día de hoy con este proceso de aprendizaje. Yo tengo establecido sé que algunas personas se encuentran con licencia médica y yo me voy a comunicar de manera interna con ellas para buscar la misma trabajo, pero orientarlos a ello. Obviamente hay que ser consciente. Cada uno de nosotros tiene capacidades físicas diferentes y obviamente cada uno de nosotros tiene que cumplir ciertos objetivos. Hasta el momento, obviamente, esto es lo que estamos viendo de manera práctica, es de manera práctica, pero también estos conceptos se trabajan para manera teórica, para que tengan claro en ese sentido. No se compliquen en ese sentido, que vamos a tener todo claro. Ya, entonces, tenemos esta parte finalizada, la parte media. Entonces, después yo digo, ok, vuelvo a reiterar, si usted le quiere incorporar, por ejemplo, 70%, le quiere incorporar los porcentajes, espectacular, estamos adelantando camino para las próximas calificaciones. Pero lo más importante es media, alta o baja, según la percepción. O pueden ser mixtas, alta y media, o mediana y alta, o baja y media, según la intensidad del esfuerzo. Recuerda que cada uno de nosotros tiene condiciones físicas diferentes, cualidades físicas distintas, y obviamente uno tiene una percepción muy diferente al esfuerzo que con sus compañeros. Entonces es importante eso. Profe, por ejemplo, yo esto lo puedo modificar y según a mi entrenamiento que yo estoy realizando, ningún problema. Por ejemplo, si, no sé, voy a tomar de ejemplo a la Fernanda, está realizando una rutina de ejercicio de preparación de alguna disciplina como el karate, por ejemplo, lo importante es que tenga la separación de las tres etapas, y lo más importante es que tenga la descripción y vaya conforme con esto, ¿ya? No es que realice otra rutina de ejercicio o modifique su rutina de ejercicio que está haciendo. Profe, yo estoy realizando ciclismo en mi casa, ok, lo mismo, etapas de calentamiento, trabajo principal y vuelta a la calma. ¿Qué me dice de vuelta a la calma? Realización de ejercicio acorde a la finalización del entrenamiento y ejercicio de manera consciente la disminución de la intensidad del esfuerzo realizado. ¿Qué quiere decir?
que si yo vengo de una intensidad alta, tengo que generar ejercicios, luego que hice todo esto y terminé mi segunda serie, que ejercicios que me vuelvan a disminuir mi frecuencia cardíaca y vuelva a tener una etapa como, no de reposo, pero sí una etapa estable de recuperación. Entonces, mi frecuencia cardíaca de término la dejamos para el final y realizo lo primero. 1. ¿Cómo vuelvo a la calma? Ejercicios, por ejemplo, ejercicios de respiración. Ejercicio de respiración, por ejemplo. 1. Va a realizar ejercicios de 3 a 5 minutos. Estoy estableciendo tiempos promedio. Si usted me dice 1 de 2 minutos trabajo de ejercicio, lo realiza. Después, trabajo de estiramientos y elongación. Usted, por ejemplo, me coloca de 5 a 8 minutos. Ok, lo hizo. Ya tengo los ejercicios que obviamente me están solicitando acá abajo, que dice, ¿realiza ejercicio acorde a la finalización de un entrenamiento? Claro que sí, porque estoy realizando un estiramiento o un trabajo de elongación para evitar algún tipo de malestar, contractura o desgarro después de la etapa de la realización del ejercicio. Y obviamente trabajo de respiración para la vuelta a la calma, que son ejercicios para disminuir la intensidad del ejercicio realizado. ¿Ya? Entonces, realizo esto y cuando finalice mi trabajo de elongación o finalice mis 8 minutos de estiramiento y elongación, yo me vuelvo nuevamente a tomar las pulsaciones y cuento. Y por ejemplo me dio ya 9. Me dio 9 por 10 son 90. Quiere decir que tuve 90 latidos ya en la vuelta a la calma al finalizar mi rutina de ejercicio. Primero, 1. ¿Qué intensidad encontré? Que estaba ya en la intensidad baja de mi percepción y según mi 100% de frecuencia cardíaca máxima, que son 205, le calculo en qué porcentaje me encontraba con esas 90 pulsaciones. Si son 205 y el 50% vendrán siendo entre 102 y 103, quiere decir que estuve trabajando entre un 40% a un 45%. Así estoy diciendo números que van conforme de forma mental, ¿ya? Si quieres sacarlo exactamente, obviamente vuelvo a reiterar el uso de la calculadora. Entonces, nuevamente voy acá, me fijo que completé con estas partes, está todo bien, ok. Lo he logrado los 6 puntos que me están solicitando. Aspectos técnicos, que engloba todo esto. Dice uno, manifiesta el tipo de actividad que realiza en su unidad de entrenamiento con un lenguaje técnico y específico de la asignatura. Ok. ¿Estamos trabajando con el lenguaje técnico? Claramente que sí. Estamos trabajando con el tema de la intensidad de la percepción del ejercicio. Estamos con la intensidad según nuestra frecuencia cardíaca máxima. Estamos con la medición de nuestra frecuencia cardíaca del desarrollo, inicio o término. Estamos utilizando vocabulario que son flexiones de brazo con apoyo de rodilla, burpee. Claramente estamos utilizando lenguaje técnico de la asignatura y de la actividad física. Entonces, ok. Sí estamos cumpliendo con eso. Y yo como profesor, cuando los tenga que calificar este contenido, le voy a colocar bien, lo logró. Lo último, registra la intensidad de la frecuencia cardíaca según la fase de la unidad de entrenamiento que se encontraba. Sí. ¿Lo realiza? Sí. Anotó aquí, anotó acá y anotó acá. Entonces, tengo que anotarlo acá arriba. Lo que pasa abajo pasa arriba igual. Entonces, 180 pulsaciones tuve acá y aquí tuve 90 pulsaciones. Si me doy cuenta, tengo todos los casilleros completados, tengo mi nombre, que es lo más importante, mi curso donde me encuentro, mi edad, tengo todos los aspectos que me estaba solicitando el profesor al llenado de esta unidad, está todo bien, cumplí con todos los criterios según mi parecer que me estaba solicitando el profe, está todo conforme, y yo como profesor voy a hacer el conteo. Todos logrados, entonces, por ejemplo, Daniel tuvo 24 puntos, de un total de 24, que quiere decir que, por ejemplo, de un total de 24, quiere decir que Daniel obtuvo la nota máxima que fue un 7 y el profesor me va a establecer un criterio, por ejemplo, muy bien logrado, el objetivo se cumplió como lo que estabas planteando, ¿ya? Y esa es mi nota, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes me dijera, profe, o se pusiera a pensar, ¿podría hacer la misma rutina de ejercicio que está mostrando o que está visualizando el profe y modificarle algunos puntos?
Sí, lo puede hacer. ¿Ya? Profe, ¿puedo tomar una clase que se ha realizado de manera práctica anteriormente y eso llevarlo a una hoja, hacerlo y enviárselo? Sí se puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, usted puede realizar todo lo que está aquí, traspasar lo que vimos el día de hoy acá, traspasarlo a su hoja con sus datos y, por ejemplo, no hacer lo mismo. Pero, por ejemplo, en vez de colocar que va a ser 30 flexiones de rodilla, puede colocar que va a ser 20 y va a hacer las 20 o va a trabajar durante un minuto. Usted decide. Pero si usted quiere utilizar la misma cantidad que están acá, lo puede hacer, no hay ningún problema, ninguna dificultad en eso. Lo que sí, obviamente, que sus frecuencias cardíacas, yo estos son manera de ejemplo, ¿ya? La frecuencia cardíaca inicio, desarrollo y término. Usted obviamente después tiene que visualizarla usted de manera personal. Lo que sí vuelvo a reiterar, si tiene entre 15 y 16 años, este va a ser su frecuencia cardíaca máxima como un 100%, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. Señoritas, caballeros, ¿dudas, consulta, algo hasta el momento? Miren, nos estamos pasando 4 minutos.